Egunon, Jaun Andreok. Este año, nuevamente, nuestra postura va a ser la de un sí crítico a la aprobación de las Cuentas Generales de Navarra de 2017, en tanto que los elementos fundamentales que hemos venido denunciando desde el inicio de la legislatura se siguen manteniendo. No entendemos el voto en contra de UPN, PSN, PP, porque estas son sus cuentas en cuestiones tan fundamentales como la deuda y otros agujeros negros que ustedes nos han dejado y que nos impiden llevar a cabo otro tipo de políticas sociales y económicas. Hemos dicho, ya lo dijimos en la comisión, que esto es una especie de déjà vu, que nos salimos de esa espiral perversa que supone la deuda, que, como digo, hemos denunciado desde el inicio y que esta, además, no solo no se mitiga, sino que se va agravando, y luego explicaré por qué. Sin embargo, parece ser que pretender abordar esta cuestión de frente, en defensa, además, de nuestra soberanía económica, en defensa de nuestras instituciones y de la toma de decisiones en esta materia, ha sido tachado desde un primer momento de maximalismo, cuando no de irresponsabilidad o de postura descabellada, cuando es una cuestión central. Lo hemos dicho desde el primer momento. De hecho, si algo hemos conseguido, al menos es que todo el mundo hable de la deuda, para denunciarla, para cuestionarla, tal vez no para hacerle frente, pero sí que todo el mundo hable de ella. Incluso UPN ahora dice cuestionar la deuda cuando es su deuda y su lastre el que ustedes nos dejaron. Hasta que no comprendamos que el tema de la deuda es el instrumento de que disponen los poderes económicos para someter a los poderes democráticos y, por ende, a la ciudadanía a la que representan y a su población, aquí creemos que no existen posturas técnicas ni legalistas que valgan, que esto es una cuestión política, el enfrentarse a esta cuestión, porque mientras no se haga, no va a haber reforma fiscal que pueda contrarrestar ese inmenso agujero negro. Será imposible revertir los recortes en los servicios públicos, seguiremos atadas de pies y manos gestionando la miseria y destinando gran parte de nuestros presupuestos a la carga financiera. En el año 2017, ni más ni menos que 13 de cada 100 euros. Y no lo decimos nosotras, lo dice la Cámara de Comptos. La Cámara de Comptos no lo puede sintetizar mejor cuando señala que, aunque la situación financiera de la Administración de la Comunidad Foral Navarra presente cierta mejoría en la mayoría de sus indicadores económicos financieros y lo atribuya a la negociación del convenio y a la reforma fiscal, no podemos obviar que eso que se recuperó como consecuencia de las negociaciones del convenio se ha terminado destinando finalmente también al pago de la deuda en gran medida y no a gasto social. Y, como digo, la reforma fiscal resulta insuficiente cuando no permite que se puedan revertir los recortes de los años anteriores. Lo que no se ha señalado aquí es que, además de decir que presenta una mejoría, también dice que la situación económica de la Administración foral se sigue caracterizando por la necesidad de acudir a la financiación externa para cubrir gastos ordinarios y hacer frente a los anteriores pasivos financieros, es decir, seguir endeudándonos para pagar la deuda. Esto se resume muy bien con números, porque a veces parece que las palabras se las lleva el viento, pero los números no dan lugar a interpretaciones ni a dudas de ningún tipo. Mientras en educación hemos destinado en el año 2017 635 millones de euros o a la protección social cerca de 500 millones de euros, solo al pago de la deuda se destinaron 687 millones de euros. 687. Comparen. A la del Estado 306, porque no olvidemos que el 60% de esos 511 millones que se destinan a la aportación vía convenio son para la deuda del Estado, y a la deuda navarra 381 millones de euros. Siempre lo hemos dicho, nos hacemos la pregunta, ¿es legal destinar más dinero para la deuda que para la protección social o para revertir los recortes en educación? Pues aparentemente legal será, porque así lo impone el artículo 135 y las leyes de estabilidad presupuestaria,
que lo que ha venido a hacer este artículo 135 es el blindar el derecho de cobro de las entidades financieras frente al Estado social de derecho, frente a los intereses de la ciudadanía navarra, pero nosotras creemos que esto no es legítimo. Será legal, pero no es legítimo. ¿Por qué se tiene que priorizar el pago de la deuda a costa de no hacerlo en necesidades básicas que no se terminan de cubrir? No se terminan de cubrir, y menos aún cuando, como ya he señalado antes, de los 511 millones que se aportan al Estado, hemos abonado 215 de los que se recuperaron como consecuencia de esas negociaciones, de esos 215 millones que no pudimos disponer en los años 2015, 2016 y 2017, hemos terminado destinando, como ya he dicho, 102 millones a la cancelación del préstamo con el Banco Santander. El resto se va a reservar para en próximos ejercicios no incumplir la regla de gasto, y finalmente lo único que hemos podido utilizar han sido 35 millones de euros para las eufemísticamente denominadas inversiones financieramente sostenibles. Tampoco creemos que sea legítimo que de lo que aportamos al Estado, de esos 306 millones de los 511 que aportamos al Estado, gran parte de estos se deban a la corrupción, al rescate a la banca, al rescate a las autopistas, esas irregularidades por parte del rey emérito que no se han querido investigar desde esta Cámara porque así lo impidieron UPN, PSN, PP y Geroa Bai. De ahí que hayamos insistido tanto durante toda esta legislatura en la necesidad de derogar o al menos modificar el artículo 54.2c del convenio para que en lugar de pagar todas las deudas del Estado, ésta fuera previamente auditada y, en su caso, declarar unilateralmente el impago de la parte ilegítima, como ya se hizo cuando en plenas negociaciones del convenio se consideraba que se estaba pagando de más. Desde Navarra disponemos de esa herramienta, de esa capacidad de presión que además abriría el camino a otras comunidades que no disponen de esa potestad negociadora de igual a igual con el Estado. Y en este sentido creemos que es fundamental decir que antes de pagar la deuda sin revisarla, sin cuestionarla, que además es cuantificable esa corrupción, que existen datos suficientes en el Consejo General del Poder Judicial para decir que de esos 48.000 millones de euros que estamos pagando a la corrupción, pues tal vez el 0,6% que correspondería pagar a Navarra vía convenio, que no se paguen. Se dice que ha habido un descenso de la deuda en el año 2017 y, por lo tanto, una mejoría, pero ¿a qué precio? Porque cuando se cancelan préstamos, cuando se cancelan amortizaciones y se hace asumiendo nuevos préstamos con intereses mayores y quedamos a expensas del devenir de esos tipos de interés que previsiblemente subirán, como hemos denunciado en más de una ocasión, no se puede suponer pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, como he dicho al principio, no salimos de esa espiral perversa de la que nos advierte la Cámara de Cuentos y de los riesgos de seguir endeudándonos para pagar la deuda. Tenemos una gran dependencia por parte de la Hacienda Foral de esa evolución de los tipos de intereses. Y mientras tanto, en lugar de hacer reformas fiscales valientes, hemos tenido que someternos a un ruido mediático incesante en cuanto a la reforma fiscal, desde nuestro punto de vista timorata. Tenía tintes de progresividad, pero timorata en los elementos clave, como es el impuesto de sociedades, y así lo reflejan también las cuentas de Navarra. Vemos cómo en beneficios fiscales se han producido 131 millones de euros en bonificaciones. Pero es que si analizamos cuánto se recauda del impuesto de sociedades y cuánto del IRPF, vemos que en el 2017 se recaudó vía impuesto de sociedades 256 millones de euros frente a los 1.282 millones de euros del IRPF. 5 veces más de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. Pero es que lo grave no es eso. Lo grave es que con la tan criticada reforma fiscal resulta que solo hemos recaudado 40 millones de euros más en el impuesto de sociedades frente a la tan criticada reforma de UPN, PSN, PP. Pero es que además de la deuda, además de las políticas de desfiscalización, nos encontramos con otra deuda encubierta que son los ya mencionados peajes en la sombra.
que es un caso paradigmático de deuda ilegítima. Los peajes en la sombra, por los que en el 2017 se pagan 14 millones de euros más, que en el 2018 para el 2019 se aumentan todavía más, pero se pagaron 14 millones de euros más que en el ejercicio del año 2016. Y que hasta 2044 serán 2.850 millones de euros. 2.850 millones de euros que vamos a pagar entre la autovía del Camino, la autovía del Pirineo y el canal de Navarra. Yo no sé en qué estaban pensando ustedes, los señores de UPN y PSN, cuando ustedes convinieron en estas condiciones este tipo de infraestructuras, que luego otros están haciendo negocio con ellas a costa de nuestro dinero público. Solo la autovía del Camino, que tuvo un coste real de 390 millones de euros, va a tener un coste final hasta el 2032 de 1.200 millones de euros, 800 millones de euros más. Esto es irresponsabilidad, una absoluta irresponsabilidad y un negocio redondo, como digo, para algunos. Es un escándalo y no lo que otros dicen que sucede en Podemos. Orainbai, que por cierto tiene mucho que ver con esto, Tiene mucho que ver con el posicionamiento que hemos tenido un sector en relación a la gestión de la deuda que otros cuestionaban como descabellado, cuando insistimos, este es y será una cuestión central y el tiempo nos dará la razón. Y mientras tanto, mientras seguimos pagando deuda y más deuda, entre el 2013 al 2017 vemos que ha habido 3.523 bajas de funcionarios frente a 601 altas. 2.900 funcionarios menos en solo 5 años, 2.922, lo que supone el aumento de la contratación temporal, que a finales de 2017 llegó a representar el 45% de la plantilla de la Administración foral, con el consiguiente envejecimiento del personal, donde más de la mitad de los funcionarios superan la edad de 50 años y a quienes además se les está incrementando la edad de jubilación, las horas, porque si no se revierten los recortes, además de tener que aumentar la contratación temporal y la precariedad que ello supone, lo que nos encontramos es que realmente se están mermando sus condiciones laborales. Como no se saquen ofertas públicas de empleo, pronto nos vamos a encontrar con que los funcionarios, el funcionariado, va a ser una especie en extinción, si es que no hay, irónicamente hablando, algún tipo de plan de exterminio encubierto, detrás de tantos recortes y tanto empeoramiento de sus condiciones, que está directamente vinculado con la tasa de reposición y también con el artículo 135. Pese a todo, queremos poner en valor algunos elementos que para Orainbai son importantes, que representan ciertas mejorías y que además fue fruto de nuestra insistencia. Y entre ellas cabe destacar la devolución de la extra. Menos mal que se devolvió la extra entonces, porque entonces igual no hubiera sido posible, que fue gracias a aquella enmienda que se introdujo en los presupuestos y como consecuencia del incremento de los puntos del objetivo del déficit se tuvo un margen para devolverla, que fue tachada también de irresponsable. No hay más que tirar de hemeroteca para ver cómo algunos miembros del cuatripartito y también dentro de nuestras filas se decía que era una irresponsabilidad la devolución de la extra y que estábamos haciendo puro teatro, cuando algunas defendíamos que era la obligación de nuestro grupo de defender los servicios públicos de calidad. También la recaudación por la vía ejecutiva, que sube 14 millones de euros respecto al 2016, gracias a la enmienda que se introdujo para la contratación de 7 técnicas que han posibilitado mayores recursos humanos para la persecución del fraude fiscal. Y esto va a seguir aumentando porque también para el próximo año hemos incluido una nueva partida de más de 250.000 euros para que se siga en esta misma línea. Sin embargo, sigue siendo preocupante que el importe por insolvencias siga subiendo 485 millones en el 2016 frente a los 485 millones del 2016 a 512 millones en el 2017. Sin duda por la falta de personal y porque no se cubrió plenamente las plazas de los técnicos de Hacienda como consecuencia de una oposición que ha durado prácticamente toda la legislatura. Por eso creemos que sigue siendo necesario cubrir de algún modo esta finalidad. Por último, me quiero referir a la cuanto menos curiosa última alegación que el consejero de Economía y Hacienda
hace al informe de la Cámara de Comptes en relación a la interpretación sobre la regla de gasto. Expresamente se señala en esa alegación que no comparte las apreciaciones que el informe de la Cámara de Comptes hace basándose en los datos calculados por parte del Estado y que el incumplimiento de la regla de gasto, en su caso, se hubiera producido en términos distintos a los que el Estado señala. A nosotros nos llama la atención que, después de esas fuertes negociaciones que valoramos como positivas en relación al convenio, que cuando se nos devuelven los 215 millones de euros de los que no pudimos disponer en ejercicios anteriores, tengamos que terminar destinándolos, en primer lugar, a la deuda, pero sobre todo que se considere un incumplimiento de la regla de gasto cuando no se ha tenido en cuenta que tal vez dicho incumplimiento tenga su origen o su causa en no haber podido disponer previamente de esas cuantías, de esas ingentes cantidades que posiblemente hubieran aliviado las condiciones económicas de Navarra. Creemos que si esos cálculos no son asumibles, que si el Gobierno se sienta a negociar en esa comisión de negociación del convenio, pues tal vez no tendríamos que haber asumido de partida o haber claudicado más bien en que solo podamos invertir 35 millones de euros de esos 215 millones de euros originarios. Creemos que es una incongruencia, pero es una incongruencia que ha sido compartida por todo el espectro parlamentario para nuestro malestar, para el malestar de los 4 votos en contra de Orainbai. En definitiva, creemos que las cuentas de Navarra siguen siendo un reflejo también de las políticas anteriores de UPN, políticas absolutamente irresponsables, políticas en contra de las mayorías sociales, políticas que generaron recortes debido a una legislación que, en tanto que no se cuestione, no vamos a poder abordar de otro modo, que esto requiere de concienciación en la ciudadanía para que se enfrenten las mismas y de un profundo debate social para que la losa de la deuda no siga suponiendo un chantaje para las administraciones públicas y para que, por fin, podamos defender el interés general desde nuestra comunidad, defender los derechos de la ciudadanía navarra y, en su caso, con el apoyo de esta, emprender la vía de un desafío institucional frente a un Estado que agacha la cabeza frente a la troika y que podría realmente hacer frente a las políticas económicas que esta nos impone de una manera totalmente distinta. Mila esker.